Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y el interés, definitivamente, el interés de cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente sigue dando pautas reiterativas, lo que desde algún punto de vista político podría considerarse perseverancia, ¿no? Perseverancia para alterar países que soberanamente estaban funcionando muy bien hasta que vino la mano maestra y decidieron desestabilizarlo, ¿no? En materia del Medio Oriente hemos dicho tanto y todavía falta tanto por decir, porque la maquinación es grande. Hoy comenzaremos por Siria. Y este país donde el padre del actual mandatario, un ex piloto de combate de la Fuerza Aérea, manejaba eso con bastante orden y de acuerdo a la cultura tradicional de este país y las tradiciones árabes y musulmanas, ¿no? Su hijo había sido enviado a las mejores universidades y se había graduado de médico, actuaba en Londres con gran tranquilidad. Se producen los acontecimientos que conocemos y que en su debido momento les contamos con un lujo de detalle. Lo llaman para que se haga cargo de esto y de repente se le viene el mundo encima, ¿no? Sigo pensando que alguien quiere cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente y piensen mal y acertarán. Acontecimientos en pleno desarrollo y la realidad, los gigantescos morteros que hemos visto en estos días actuando un tipo de moderación sobre centros poblados. Dicen que la zona que están bombardeando podría ser Al-Shamiyah, frentes rebeldes. Las fuerzas del gobierno atacan, pero los rebeldes sirios atacan también a las tropas del gobierno en Alepo, según video de aficionados. El combate estalló alrededor de la ciudad de Alepo con rebeldes opuestos al presidente Bashar al-Assad contra las fuerzas del gobierno, y este video subido a las redes sociales pretendía dar una idea de esto. El video muestra lo que pretende ser el bombardeo de las posiciones de gobierno cercanas al aeropuerto de Alepo por los rebeldes del grupo Al-Shamiyah. Se puede ver columnas de humo elevarse por encima de las construcciones. Otro video muestra a los rebeldes utilizando fuego de morteros para apuntar a las bases de las fuerzas del gobierno sirio. Ninguno de los grupos rebeldes se incluye en el plan de alto el fuego acordado, aceptado por el gobierno sirio el martes. Mientras tanto, en Washington, vean la preparación para este tipo de antecedentes. Tenía como, en esta congelación que le dimos, en la cara que traía el secretario de Estado John Kerry, ¿no? Pero ahí se movió todo el mundo a protestar. Creemos profundamente y hemos argumentado ante los rusos y los iraníes y otros incluso, que alguien sugirió que podría ser parte de ese futuro de la guerra, que no se detendría, una guerra permanente, siempre que Assad esté allí. No se puede detener la guerra a causa de acontecimientos graves que han ocurrido a lo largo de los últimos años. La gente no ve cómo alguien ha gaseado a su propio pueblo, no lo entienden. Muchos de ellos en condiciones de refugiados, desplazados, torturados, muertos de hambre. Bueno, se lanzó con todo, secretario de Estado, contra el presidente, con los que antes tenían, cuando les convenían, buenas relaciones, ¿no? El acuerdo sobre Siria hubiera sido imposible sin Rusia, agregó Kerry. No estoy seguro de que sin participación de Rusia hubiéramos podido lograr el acuerdo sobre Siria. Puede resultar demasiado tarde para mantener la integridad de Siria si esperamos más tiempo, es decir, otro país que quieren dividir. Kerry también dijo que se verá muy pronto si otros países están dispuestos a cumplir el acuerdo para el cese del fuego en Siria. Moscú y Washington publicaron una declaración conjunta que establece un alto el fuego en Siria el 27 de febrero,
Los participantes del conflicto deberán cesar los enfrentamientos desde el mediodía del 26 de febrero. La tregua no excluye la lucha contra Daesh y otros grupos terroristas que permanecen en la zona. Daesh es el autoproclamado Estado Islámico y es una organización terrorista proscrita en Rusia y en muchos otros países que logró dominar vastos territorios en Siria y en Irak. Miren esto. Cierren Gitmo, Campamento Gitmo, ¿saben lo que significa, no? La base gringa, ya saben dónde. Pero eso será noticia también en nuestro dossier de hoy. Ahora es real y está ocurriendo. Vamos a conocer si este estancamiento es contra un muro de piedra o si hay progreso o si no pasa nada. Va a ser muy duro mantener a la gente negociando en la mesa. No me hago ilusiones acerca de eso. Hay gente que dirá que esto es una farsa, así que creo que vamos a ver muy rápidamente si los países son serios acerca de esta transición y si Assad es serio al respecto. La gente sigue jugando a poner y quitar gobierno. İyi terörist, kötü terörist ayrımına gitmek, daha önce gördüğü irtibatı şimdi yok saymak, teröre destek olmaktır. El líder turco Recep Tayyip Erdogan decía, para hacer una distinción entre el terrorista bueno y el terrorista malo, es hacer caso omiso de sus conexiones previamente reconocidas y es igual a apoyar al terrorismo. Todo el mundo debe entender que una lucha exitosa contra el terrorismo no puede tener lugar en tal postura. Nosotros, como Turquía, estamos luchando contra las organizaciones terroristas separatistas en los últimos 30 años. De acuerdo con nosotros, no hay separación entre organizaciones terroristas. Nosotros no hacemos distinciones entre Al-Shabaab, Daesh, el Estado Islámico, Al-Nusra, el PKK del Kurdistán, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PID del Grupo Kurdo Sirio o el Partido de la Unión Democrática, IPG, el brazo armado. Y no vamos a hacer tal distinción. Erdogan afirma que Siria es un país exportador de terrorismo. Miren cómo van armando la masa crítica, ¿no? El caos en Siria ha proporcionado un ambiente perfecto para que las organizaciones terroristas como el Daesh y el Frente al-Nusra y el Partido de la Unión Democrática y las Unidades de Protección Popular puedan crecer y dispersarse. Así lo decía Ahmet Davutoglu también, el primer ministro turco, quien afirmó que Turquía considera que la milicia del IPG y las unidades de protección a la gente deben ser controladas. En Moscú, frente al muro del Kremlin, homenaje profundo de la gran patria rusa en la tumba del soldado desconocido donde está la llama eterna. Rusia conmemora el Día del Defensor de la Patria y el presidente Vladimir Putin asistió a depositar una corona en la ceremonia ante la llama eterna que recuerda a los caídos por la gran patria rusa. Un día de recogimiento y de orgullo nacional que rinde homenaje a los logros militares de la nación y de sus veteranos, presentes o caídos. Putin rindió homenaje a los héroes de la guerra en la ceremonia de celebración que tuvo lugar en la tumba del soldado desconocido, el movimiento que estamos viendo, sobrio, republicano, junto a la muralla del Kremlin. Al acto asistieron también otros funcionarios del gobierno, entre ellos el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y hubo una sobria parada militar. Una vez más, las agencias tijeretean el himno nacional sin darle continuidad a su noble melodía.
Basta recordar que en la Segunda Guerra aquí hubo decenas de millones de bajas, cuando hubo que parar al Tercer Reich. Y esta es la lámpara con la llama eterna que está justo al pie del muro del Kremlin. Muy sobrio, muy republicano, muy significativo. Mientras tanto, Sebastopol y la flota del Mar Negro, otros nombres bien históricos, ¿no? Hay un espectador aquí, en esta ceremonia, donde está la flota rusa, con algunas de sus más poderosas unidades de superficie, con capacidad misilística. Hay una espectadora, bueno, todos los códigos navales para la ocasión. Hubo además desfiles militares prorrusos en Sebastopol, en Crimea. Julia dice: me siento feliz de que el espíritu patriótico está creciendo en Rusia de año en año entre los jóvenes, incluso entre los niños, y estoy feliz de traer a mi hijo en este espíritu para que vea la ceremonia. Felicito a todos en este día de fiesta, Día de los Defensores de la Patria. La gente de Sebastopol, todos los rusos, estamos contentos de estar aquí en este festival de esta gloriosa ciudad que he visitado 3 veces en los últimos 2 años. Yelena dice: se trata de Sebastopol, la ciudad heroica. La mayoría de los defensores de la flota se basan aquí. Hermosos uniformes, hombres elegantes, maquinarias maravillosas. Al poner este sombrero en la cabeza, felicitamos a esta festividad todos los hombres, entre ellos los hombres de la flota que protegió nuestra patria. Las tropas marcharon a través de Sebastopol en un día que los rusos marcan muy enfáticamente cada año para celebrar a sus Fuerzas Armadas. Los prorrusos de Crimea también celebraron en febrero 23 como un aniversario de una de las primeras manifestaciones exigiendo la península de Ucrania unirse a Rusia. Las protestas contra el Maidán se llevaron a cabo en la oposición a las manifestaciones proeuropeas en la Plaza Maidán en Kiev, que había visto cientos de bajas apoyadas por Rusia y el presidente Víctor Yanukovych. Севастопольцы сказали свое слово. 2 года назад Севастополь вернулся в состав Российской Федерации или в родную гавань. Las fuerzas rusas completaron su anexión de Crimea en marzo de 2014, que fue seguido por la lucha que estalló en el este de Ucrania entre los separatistas prorrusos y las fuerzas del gobierno de Ucrania, que costó más de 9.000 vidas. Ucrania y la mayoría de los gobiernos condenaron internacionalmente la anexión de Crimea de Rusia y todavía lo reconocen como el territorio de Ucrania, y los países occidentales impusieron sanciones a las compañías rusas. Y esto es Kiev. Y los ánimos se calmaron también allí, ¿no? Unos a favor, otros en contra, mientras los acontecimientos eran seguidos por los pro y los contra a la anexión. No hay que olvidar que Crimea, desde 1853 ya, era el motivo de enfrentamiento entre los grandes imperios del momento. Ahí estaban actuando los austríacos, estaban actuando los intereses británicos, estaban actuando también el viejo imperio francés, y todo aquello tiene un trasfondo y profundas raíces históricas. De hecho, en Crimea es donde aparece el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos y también el primer amago de sanidad militar. En esa época, los soldados heridos se curaban entre ellos y morían más por las infecciones de heridas no necesariamente mortales que por el combate. En plena desarrollo, cumbre interesante. Escuchemos esto. Nicht nur die 3 Außenminister, sondern die Menschen in der Ukraine, auch die in Europa. Frank-Walter Steinmeier dice: no solo los 3 ministros de Relaciones Exteriores, sino también las personas en Ucrania, en Europa y en el mundo están esperando que haya progresos, el progreso en materia de seguridad. No podemos aceptar que el alto el fuego acordado se rompa una y otra vez
A otra pregunta Wir brauchen diese respondió: Fortschritte für die Menschen der Ukraine. necesitamos este progreso para las personas de Ucrania, pero también necesitamos este progreso para la credibilidad del proceso de Minsk en sí mismo. El canciller de Ucrania, Pavlo Klimkin, І якщо ми будемо послідовно виконувати Мінськ так, як si ponemos en práctica plenamente el acuerdo de Minsk tal como fue escrito con todos los detalles, entonces sí hay futuro para Donbass. перспектива Estamos comprometidos con el acuerdo de Minsk, pero no a su interpretación por parte de Rusia, donde la integración de Donbass con Ucrania guardaremos bajo semi-influencia rusa y se integrará de una forma que desestabilizaría toda Ucrania. під квазіросійським впливом. Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, también Jean-Marc Ayrault, tenía algo que decir al respecto. Donc sans engagement constructif, concret, je le Sin répète, un compromiso constructivo y concreto, lo repito, en la fe en Ucrania y de Rusia sobre las elecciones, y lo digo, esta es una situación particular en este territorio y nuestros interlocutores lo han admitido en principio. A continuación, Francia y Alemania nous sommes des médiateurs. perderían su utilidad como mediadores. No somos responsables de tomar decisiones, somos mediadores, aclaró su posición, ¿no? Se tuvo que quitar los audífonos porque había mucho feedback allí también, escucharon el zumbido, ¿no? Alemania y Francia piden la aplicación real de los acuerdos de paz para Ucrania. Durante la visita a Kiev, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault, instaban este martes al gobierno ucraniano a llevar a cabo las reformas políticas y a respetar la tregua negociada para este país, que ha sido violada una y otra vez tanto por los separatistas prorrusos como por el ejército ucraniano. Both our peoples have suffered at the hands Jerusalén, el Bibi Netanyahu con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. They want to murder our people. And we Tanto las personas que han sufrido a manos de los terroristas brutales, no nos hacemos ilusiones acerca de ellos. Ellos quieren matar a nuestra gente y sabemos que esta es una batalla común que compartimos con usted y nos preparamos para hacerla mucho más. De hecho, Israel está dispuesto y preparado para trabajar con los países africanos en nuestra lucha común contra el terrorismo islámico. Tengo que decir que cada vez más países africanos reconocen lo que tú reconoces, que Israel es un socio único contra este extremismo, que Israel es un socio único en la forma en que podemos trabajar juntos para aprovechar las oportunidades de futuro. Y el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, dice: no tenemos espacio para el extremismo, debemos hacer todo lo que podamos para proteger las libertades y las creencias y los principios y los valores comunes que compartimos, y esperamos con interés la consolidación de nuestra cooperación en el área de la seguridad. Va a comprar armamento ahí, ¿no? Y asesoría. Esperamos colaborar con usted y con el resto del mundo en la lucha contra el extremismo violento. Bueno, Netanyahu recibió al presidente de Kenia y dijo: Israel está regresando a África. La frase del día de Netanyahu. Israel está regresando a África y África está regresando a Israel. Bueno, habría que recordar las consecuencias del rescate de Entebbe. Margen occidental de Jordán, Beit Fahar. La otra cara de la moneda, los dolientes entierran a un joven palestino muerto en enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Varios centenares marcharon en un funeral de un palestino muerto por disparo de las fuerzas israelíes durante enfrentamientos cerca de la localidad de Cisjordania la semana pasada. Khaled Takatka, de 21 años, fue muerto por soldados israelíes después que lanzaba piedras a un asentamiento en Cisjordania, dijo el Ministerio de Salud palestino. Un portavoz del ejército israelí dijo que estaba armado con un arma automática y disparó contra las tropas durante la revuelta. Los dolientes ondeaban banderas de diversos partidos políticos diferentes y coreaban venganza en la procesión funeraria. En los últimos 5 meses, las fuerzas de seguridad israelíes han matado a 168 palestinos, 111 de los cuales, dice Israel, eran agresores, mientras que la mayoría de los otros fueron muertos a tiros durante violentas protestas anti-israelíes. La violencia reciente ha sido avivada por diversos factores, ¿no? Y esto es Dir Zamet, cerca de Hebrón, margen occidental, la villa de Dir Zamet.
Otra residencia palestina demolida. La madre de Mohamed Al-Harub dice, llegaron con herramientas y máquinas excavadoras de demolición y empezaron a destruir nuestro hogar. Empezaron por demoler las paredes. غير البواقر والجرافات بلشوا في الواجهات يهدوا. Esto no va a ser un impedimento para nosotros o para la resistencia palestina. Se han demolido muchas casas antes, dice Mohamed Al-Harub, Abed Al-Harub. Pero eso no impidió que los palestinos resistamos. Podemos usar puñales, lanzar ataques contra la política de demolición. Es una política fracasada. Ellos deben buscar una solución real. La mejor solución que esta nación quiere es ser independiente, ser libre, tener un Estado y obtener Al-Aqsa también. Se refería a Jerusalén. La esposa de Mazalmeh, Samaher Mazalmeh, también declaraba, vean, destruyeron otra vivienda. Las represalias son de ese tipo y algo más. El funeral a cielo abierto, calentándose, quemando madera. Lo que tenían en su hogar allí ya no existe. Ellos, las fuerzas israelíes, piensan que la política de castigo colectivo es buena para ellos. Por el contrario, esto nos hace más fuertes y estaremos más firmes en esta tierra. No importa cuántos palestinos maten o detengan, y no importa cuántas casas vengan a destruirnos, no nos rendiremos. Israel sigue arrasando casas cisjordanias de palestinos. Y aquí seguimos en los viejos panoramas, ¿no? Musae, Kabul, Afganistán. En todas partes hay algún conflicto del cual se puede hablar, pero aquí están muy tranquilos y en una cota alta, ¿no? Teniente Coronel Mohammad Yera Koran, comandante del primer batallón basado en el campo Shahim Musai del distrito de Kabul, en Afganistán, dice: una de las actividades que el enemigo en algunas zonas son las madrazas, las escuelas religiosas, para animar a la gente a unirse a ellos. Eso muestra su debilidad. También tratan de poner bombas en carreteras en algunos lugares, pero no son capaces de llevar a cabo ataques ofensivos contra nosotros. Llevan a cabo actividades encubiertas. Todas sus actividades están bajo nuestra observación. Bueno, por supuesto, de eso se trata la guerra simétrica, ¿no? Y luego, el teniente coronel Mohammad Reina Kuram dice: un soldado, Sayed Mohammad Shah, también declaraba: pedimos a nuestros líderes equipar la fuerza de seguridad afgana con armas más modernas. Como somos un nuevo ejército, necesitamos estar muy bien equipados para hacernos más fuertes y poder defender así mejor nuestro país. Mientras tanto, soldados afganos instan a luchar contra los talibanes y con la misión de combate de la OTAN ha terminado oficialmente y solo unos pocos miles de tropas extranjeras quedan. La responsabilidad ha caído completamente en el ejército y la policía afganos para imponer la estabilidad, y la alianza militar está buscando maneras de usar estos recursos de una forma más eficaz. Los asesores de la OTAN quieren soldados afganos que pasen menos tiempo destinado a controlar en los puestos de control y más llevando la lucha a los militantes talibanes, un cambio táctico clave de las esperanzas de la coalición que permitirán a las fuerzas locales tal vez sofocar a una creciente insurgencia que no se da por vencida. Los soldados del ejército afgano están funcionando muy bien en esta área, dice el caballero aquí. Tienen puestos que proporcionan seguridad para nosotros y estamos encantados y orgullosos de ellos, y que Alá les salve y les proteja. La lucha continúa. Reducir la dependencia de miles de puestos de control mal defendidos que salpican las ciudades y carreteras en todo el país es una prioridad para la OTAN de cara al verano, cuando se espera que se intensifiquen las medidas de lucha y los talibanes remueven su empuje para tomar el poder de nuevo. Los funcionarios de la misión de entrenamiento de la OTAN, reconocida como Apoyo Resuelto,
Dicen que las fuerzas afganas tienen demasiados soldados en los puestos de control, como diciéndoles salgan de ahí y vayan a combatir, ¿no? Se refieren a un viejo militar diciendo que si usted defiende en todas partes, no defiende en ninguna parte. Durante la semana pasada, las unidades del ejército en la provincia de Helmand tuvieron que abandonar sus puestos en avanzada en varias áreas muy disputadas y los funcionarios dijeron que este movimiento les permitiría consolidar las fuerzas de renovados ataques contra bastiones insurgentes. Y los campesinos se quejan del exceso de control, la imposibilidad de moverse como es su espíritu natural. El mayor general Abdul Nazir Zayah, comandante del cuerpo 111 en Kabul, decía: tenemos 2 grupos de soldados en cada puesto de control. Uno de ellos es un grupo de seguridad y el otro es un grupo de reacción. Aquí lo tienen, Mayor General Abdul Nazir. Las patrullas de grupos de seguridad y los otros responden a los ataques, o cuando reciben un informe, reaccionamos de inmediato y vamos al teatro de operaciones. Durante la semana pasada, las unidades del ejército en la provincia de Helmand asediado han abandonado sus puestos de avanzada en varias áreas, las más disputadas, y los funcionarios dijeron que un movimiento les permitiría consolidar fuerzas, renovados ataques contra bastiones insurgentes. El territorio es plano, hay poco donde esconderse y poco donde maniobrar. Ese es otro aspecto de nuestra querida, contaminada y única nave espacial que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, nos ha traído más acontecimientos en pleno desarrollo. Ha llegado la hora, bueno, lo que tenemos en los monitores de satélites no cambian lo que les hemos mostrado, y si así fuera, los bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La verdad que hay de todo. Hay una fluidez y una actitud de querer remover las cosas. Hay amenazas de todo tipo. Corea del Norte sigue amenazando después de haber demostrado que tiene el vector y de haber usado lo que parece haber sido una explosión nuclear. En el mar del sur de la China se siguen disputando soberanías, pero eso no es todo. Van a ver lo divertido, entre comillas, que está el panorama internacional en diferentes áreas. Hemos tenido que modificar el segundo bloque sobre la marcha, pero valió la pena. Está ocurriendo de todo y en todas partes, ¿no? En principio, la geopolítica en América Latina. Francia se hace presente en algunos países. En este caso, inicia en Lima, Perú, François Hollande su visita. Llega a Francia en visita oficial el mandatario galo, luego irá a visitar otros países, yendo a Argentina, terminará en Uruguay. Cumple la primera visita oficial de un gobernante francés a Lima desde que la hizo Charles de Gaulle en 1964, con el objetivo de rendir homenaje a la calidad de la relación bilateral cada vez más densa y fructífera. Interesante la moda de la primera dama, ¿no?, para una circunstancia como esta. La agenda del gobernante francés comenzará con una entrevista con Humala, tras lo cual participará en una sesión de firmas de acuerdos y una declaración conjunta que servirá de hoja de ruta para establecer una asociación privilegiada entre ambos países. Hollande asistirá después a la inauguración en el Ministerio de Cultura de la exposición fotográfica La France, en la que también participa el cineasta y fotógrafo Raymond Depardon. Tras acudir a un foro económico franco-peruano, el presidente francés concluirá su visita con una ceremonia de entrega de las insignias de oficial de la Legión de Honor al ministro peruano del Ambiente y presidente de la Cumbre del Clima, COP20, Manuel Pulgar Vidal, con una recepción para la comunidad francesa en Perú. Hollande estará acompañado en Lima por una delegación de parlamentarios, empresarios, académicos, científicos
y representantes del mundo cultural francés. Explosión, y vaya que explosión, en Didcot, en el Reino Unido. Holy shit. Bueno, esa grosella muy británica. Miren en qué quedó lo que era una gran central de generación. Un muerto y 3 desaparecidos al derrumbarse una central eléctrica inglesa. A primera hora de la tarde se desplomó por causas que todavía no han sido aclaradas una parte de la central Didcot A, clausurada en marzo de 2013, que generaba electricidad con carbón y petróleo como combustible. 5 personas heridas, rescatadas de los escombros, y según los bomberos, en mayor o menor gravedad, y hay por lo menos un muerto y 3 desaparecidos. Esta planta está ubicada en el Didcot B, una estación activa que genera energía a partir de gas natural. Ambulancias y helicópteros de emergencia trasladados a la zona han quedado cubiertas por una gran cantidad de escombros. Portavoz del sindicato indicó a la agencia local que los trabajadores estaban preparando 2 calderas para la demolición que iba a llevarse a cabo en las próximas semanas. Descartó que hubiera una explosión como causa del derrumbe. Se escuchó algo parecido a un tren que sale de sus vías, después sirenas por todas partes, miré afuera y vi que estaba todo lleno de polvo, dijo un testigo. La planta comenzó a operar en 1970, estaba en proceso de desmantelamiento y 3 de sus torres ya habían sido demolidas con explosivos en julio de 2014. La compañía Endpower, propietaria de Didcot A, afirmó en un comunicado que está investigando el incidente para establecer los hechos que generaron este derrumbe. Adrian Reedhead, vecino de la población de Didcot, relató que escuchó un enorme ruido desde sus domicilios y lo demás es historia. Están ocurriendo cosas extrañas en el Reino Unido todos los días y siempre hay noticias, no hay duda. A la primera hora de la tarde se desplomó esto y fue la noticia en todos los medios de comunicación. Ambulancias y helicópteros de emergencia se trasladaron a la zona y desde luego el portavoz del sindicato reiteró que los trabajadores estaban trabajando sobre 2 calderas y se suponía que habían tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Mientras tanto, la buena noticia que compensaba esta pésima era que una nueva línea ferroviaria de Londres llevará el nombre de Isabel II. Por lo menos para los súbditos debe ser interesante. Nosotros no somos súbditos de nadie, somos ciudadanos, es muy diferente, ¿no? Pero respetamos todos los conceptos. La nueva línea ferroviaria cruzará Londres bajo tierra y ha sido bautizada con el nombre de la reina Isabel II, quien presentó el logotipo en un acto celebrado este martes. El proyecto Crossrail, considerado el mayor de infraestructuras de Europa, conectará zonas de los condados ingleses de Berkshire, Buckinghamshire, Essex y se inaugurará en diciembre de 2018 con el nombre de La Soberana. El alcalde de la capital británica, el conservador Boris Johnson, fue el encargado de realizar el anuncio en un evento al que acudió la reina de 89 años que se celebró en la estación, aún en construcción, en el céntrico barrio londinense de Bond Street. Isabel II, que para la ocasión lució un atuendo firmado por la diseñadora Angela Kelly en color lila, a juego con un abrigo y un sombrero, descubrió el logotipo morado con su nombre. Elizabeth Line se llama ahora. La reina fue llevada en un ascensor industrial hasta esa ubicación donde contempló parte del túnel. Y ahora estamos en Slough, Bristol, en London. David Cameron tiene mucho que explicar. 3 millones de puestos de trabajo dependen de nuestro comercio con Europa. Ahora, por supuesto, no todos los puestos de trabajo serán factibles si salimos de la Unión Europea. Todavía deberíamos comerciar con Europa, pero ¿realmente podemos poner nuestras manos sobre el corazón y decir a todos aquellos que sus puestos de trabajo estarán a salvo? ¿Que no estarán en desventaja si no seguimos el curso? ¿Es una sutil amenaza o está manipulando para recibir apoyo? Por su parte, el líder laborista de Gran Bretaña en campaña, Alan Johnson, parte de los miembros del Parlamento, dijo, en respuesta a la posición del primer ministro, que sigue coqueteando y tratando de conseguir privilegios de la Europa continental, ¿no?
Esta es una receta completa para el caos económico e industrial, dice el líder laborista de Gran Bretaña, Alan Johnson. Una receta completa para el perfecto caos económico e industrial. Y es bastante justo señalar eso porque cuando se están uniendo a algo, que resalten las oportunidades. Cuando está dejando algo, se tensiona la gente por los riesgos. El alcalde de Londres, Boris Johnson, seguía diciendo que por supuesto habrá personas que traten de difundir la alarma y la ansiedad. Tuvimos el mismo tipo de cosas cuando llegó la decisión de sí o no para unirnos al euro, de hecho hace 20 años. Y si eso no, mejor dejar los tratados de libre comercio. Tenemos una gran oportunidad ahora, hay nuevas ofertas para Gran Bretaña, para que sea el eje de nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo y para tener un nuevo futuro fantástico. Así que eso es lo que voy a apoyar. Cameron defiende la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y el estatus especial del Reino Unido, pero sus rivales, como el que tenemos en pantalla, opinan muy diferente. Pero nuestro estatus, dice el caballero, es especial, hace que el Reino Unido pueda tener lo mejor de ambos mundos. Estaremos en la parte de Europa que nos beneficie, influyendo en las decisiones que nos afecten desde el timón de mando del mercado, el único y más grande del mundo, y con la capacidad de tomar medidas para asegurarnos de que nuestra gente esté a salvo. Roma, y nuevamente en los temas bilaterales. Resulta que fue llamado el embajador estadounidense tras la revelación del espionaje a Berlusconi. El gobierno italiano informó hoy que ha convocado al embajador de los Estados Unidos, John Phillips, para que dé explicaciones sobre el supuesto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos al ex primer ministro Berlusconi en 2011. La reunión, dijeron, servirá para aclarar las indiscreciones que han publicado algunos medios, según los cuales el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y algunos de sus más estrechos colaboradores habrían sufrido escuchas telefónicas en 2011. Así lo precisó el gobierno italiano en un comunicado. El mandatario del país estadounidense habría escuchado también las conversaciones entre Nicolás Sarkozy y Berlusconi, en la que el mandatario francés alentaba al italiano y le alertaba a su vez sobre los peligros del sistema bancario de su país. Lo cierto es que el escandalete crece y se extiende. Vámonos ahora a Corea del Norte y estamos en Seúl. Corea del Norte advierte de un ataque preventivo contra Corea del Sur. Y estamos en la capital de Corea del Sur. Pero Pyongyang, desde el norte, criticó con dureza el próximo ejercicio, las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y de Estados Unidos. Conjuntas no, combinadas. Conjuntas son las propias fuerzas. Otro strike que se metieron en esta agencia. Ataque preventivo contra cualquier intento de hacer colapsar el gobierno de Kim Jong-un, advierte Corea del Norte. Corea del Sur y Estados Unidos planean realizar el próximo mes sus mayores maniobras militares hasta la fecha, en un momento de gran tensión en la península coreana, tras la reciente prueba nuclear y de un misil de largo alcance realizada por Corea del Norte. Cualquiera sea el caso, en respuesta el ejército norcoreano dijo que usará todos los medios a su alcance para contrarrestar cualquier intento de derrocar a su gobierno o hacer colapsar el gobierno, calificando las maniobras como el cenit de los actos hostiles. Washington y este veterano de Vietnam, ex piloto de caza, derribado, torturado y que además ha luchado en todo lo que sea la derecha militarista. Senador republicano de Arizona, McCain, dice: ¿tiene cualquiera en esta escalada el último sistema HQ-9 de tierra-aire de misiles? ¿Fue sorprendido usted por esto? Y el almirante Harris dice: no señor, no me sorprende. En mi opinión, China está militarizando claramente el mar del sur de la China y tendríamos que creer que la tierra es plana para pensar lo contrario. Este es el comandante de la Flota del Pacífico, el almirante Harris, diciendo: sí señor, creo que China tiene misiles tierra-aire y tiene
misiles de todo tipo importante que ha estado desarrollando. Además tienen radares, nuevos radares por aquí. Tienen además una pista de aterrizaje que en uno de los atolones que transformaron poco a poco en islas, y allí colocaron una pista de aterrizaje de valor estratégico en los arrecifes. Misiles de China a cambio de paisaje operativo. Y esta es una de las grandes noticias, ¿no? Barack Obama dice que vamos a seguir utilizando todas las herramientas legales para hacer frente a los restantes detenidos que aún permanecen bajo la ley, detenidos en Guantánamo. En la actualidad, 10 detenidos en alguna etapa de proceso de la Comisión Militar. Hemos trabajado duro en las reformas en mi primer año en la oficina con el apoyo de partidos del Congreso y estamos al tanto de que, bueno, Obama pide al Congreso que le apoye en cerrar Guantánamo por la propia seguridad de Estados Unidos. En esta comparecencia en la Casa Blanca ha defendido el trabajo del Pentágono en la elaboración del plan para proceder al cierre de una vez por todas de la cárcel de Guantánamo y ha subrayado que está claro que esta instalación no mejora para nada nuestra seguridad nacional, al contrario, la perjudica. Es decir, Obama, que va a visitar próximamente Cuba, quiere irse con algo bajo el brazo, cerrar Guantánamo, que además le sale bastante caro. El presidente ha lamentado que la postura de los republicanos en el Congreso haya impedido hasta ahora cerrar el centro de detención, como él prometió antes de llegar a la Casa Blanca, y apela a cerrar un capítulo en la historia de Estados Unidos. Ha asegurado que el gobierno está comprometido con proceder a su cierre de una manera responsable y segura, y para ello se han identificado posibles lugares a los que trasladar dentro de Estados Unidos a los prisioneros a los que aún no se ha aprobado trasladar a otros países. Currently, 10 detainees are in some stage of the military commission's process. Habla del proceso militar al que están sometidos algunos de los detenidos en Guantánamo y asimismo apoyado por el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Defensa Ashton Carter, ha resaltado que el cierre de Guantánamo ahorrará mucho dinero al presupuesto militar y nacional, a las arcas públicas en suma, ya que permitirán dejar de gastar hasta $80 millones cada año. Además necesita un buen gesto si quiere el acercamiento con Cuba y este parece uno hecho a la medida. Por lo tanto, quiero decir que estoy muy lúcido sobre los obstáculos que finalmente al cierre de Guantánamo tienen. La política en este sentido es difícil. Creo que una gran parte del público estadounidense están preocupados por el terrorismo y en su mente la noción de tener terroristas detenidos en Estados Unidos y no en un lugar distante puede ser aterradora. Pero parte de mi mensaje al pueblo estadounidense está aquí. Estamos sosteniendo un montón de terroristas muy peligrosos aquí en Estados Unidos, debido a que se han producido incidentes, y lo sabemos, y en el Congreso reconozco, en parte debido a algunos de los temores del público, se han avivado muchas veces, por falta de información, estos temas. Sigue existiendo una buena cantidad de oposición al cierre de Guantánamo. Si fuera fácil, hubiera ocurrido hace años. Pero he tratado de trabajar duro en todos estos años para lograr esto. Evidentemente quiere llegar a Cuba con un gran presente, ¿no? Y cerrar Guantánamo no podía ser mejor, porque esta es la herida abierta en la soberanía de la hermana República de Cuba, ¿no? En su primera carrera presidencial en 2008, Barack Obama se comprometió a cerrar la prisión estadounidense de Guantánamo. Para los atentados del 11-11, el tiempo del presidente para cumplir esa promesa se agota. Pero no su deseo de clausurar un centro que no mejora, dijo, nuestra seguridad nacional, sino que la pone en peligro, la mina. Así lo dijo este martes en la presentación que estamos viendo. The politics of this are tough. I think a lot of the American public are worried about. Se trata de cerrar un capítulo de nuestra historia. Refleja las lecciones que hemos aprendido desde el 11S, las que necesitamos que guíen nuestra nación. He subrayado desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca, recordando en varias ocasiones a su predecesor, George W. Bush, que manifestó que quería que se cerrase. La iniciativa, que supuestamente contaba con el beneplácito de demócratas y republicanos hace 12 años, explícitamente se había manifestado el senador McCain, se fue tornando cada vez más difícil. Al día de hoy, con mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso y en año electoral,
parecería muy difícil que lo logre. Con la tranquilidad de no optar a la reelección, el máximo constitucional son 2 legislaturas. Y absolutamente comprometido con esta tarea, Obama ha anunciado que el Departamento de Defensa había remitido al Congreso el documento que tiene por objeto clausurar la prisión de Guantánamo antes de que él termine su mandato en la Casa Blanca. Un centro por el que han pasado cerca de 800 detenidos desde el 2002 y que actualmente tiene 91 reclusos, de los cuales 35 están esperando ser transferidos a otros países. Y durante la administración Obama, 147 reclusos abandonaron la prisión y fueron trasladados mayoritariamente a Oriente Medio, África y la península arábiga, según los datos del Pentágono. El proyecto para cerrar el tristemente célebre centro de detención incluye asegurar las revisiones periódicas de los reclusos y llevarlos a una ubicación segura dentro de los Estados Unidos, según lo dicho por el presidente, sin especificar lugar alguno. Aquellos que son objeto de comisiones militares, que no pueden ser transferidos a terceros países o que suponen una amenaza significativa para el país. Según señala el Pentágono en el documento, actualmente hay 46 detenidos que no son elegibles para ser trasladados conforme a las condiciones detalladas en el plan. Acompañado por el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Defensa Ash Carter, cuyo equipo se ha encargado de la redacción del proyecto, el presidente ha explicado las contradicciones que tiene mantener Guantánamo abierto, un tema que suele hablar con los mandatarios internacionales con cierta frecuencia. Esto es contrario a nuestros valores, dijo. Milán, por supuesto. Italia, por supuesto. Los temas aquí son de otra naturaleza. Los italianos lloran, y no son los únicos, en el funeral del famoso Umberto Eco. Veremos algunos testimonios. Una multitud se reunió fuera del Castillo Sforzesco de Milán a pagar un tributo final a uno de los autores más queridos de Italia y del mundo, Umberto Eco. Un simple ataúd cubierto de flores fue presentado al público antes del funeral, ya que la gente de pie en las colas querían dar de alguna manera su despedida final. Sencillo ataúd. Eco se hizo famoso en 1980 con un bestseller internacional, El nombre de la rosa. Como saben y hemos informado, murió la semana pasada a la edad de 84 años. El autor era prácticamente desconocido fuera de los círculos universitarios hasta bien entrado en la madurez, cuando se encontró en una celebridad internacional durante la noche después de que publicó la primera novela. De la noche a la mañana se transformó y se encontró a sí mismo siendo una celebridad internacional. Una historia de detectives poco ortodoxos situados en un monasterio medieval. Para el profesor de la Universidad de Bolonia, que entonces tenía 48 años, fue una introducción tardía en el mundo de la fama literaria internacional y que tuvo muchos críticos por sorpresa. El nombre de la rosa, con su descripción muy detallada de la vida en un monasterio del siglo XIV y las disputas filosóficas y religiosas de la época, era apenas una novela de un lector moderno promedio. Franco dice, Umberto Eco fue un gran hombre, él enseñó a mucha gente, no solo acerca de aspectos fuertes de la vida como la filosofía, sino también por la forma en que jugó con las palabras. De la vita, la filosofia, no, ma anche il modo di giocare con le parole. Perché ci manca un grande... Rauti, hemos perdido una gran persona de la vida cultural. Umberto Eco representa la vida cultural, lo vamos a extrañar. Penso que Umberto Eco sea... Creo que Umberto Eco fue el mejor de Italia, debido a que mostró el lado positivo de los italianos sin la crítica autodestructiva. Senza quella criticità, diciamo, autodistruggente. Interesante ese aporte, ¿no? El hombre de la rosa, con su descripción muy detallada de la vida en un monasterio del siglo XIV y las disputas filosóficas y religiosas de la época, lo hicieron famoso, pero la popularidad del libro descansaba en una línea inteligente trama. Con maestría, la atmósfera evocada del miedo y la tristeza, cavilando sobre aquel monasterio, y la figura central, atractiva, sin vergüenza, inspirada por el famoso detective Sherlock Holmes. El libro también fue objeto de una lujosa producción de cine dirigida por Jean-Jacques Hano
y presentado por el escocés Sean Connery como el hermano William. En fin, todo toca a su fin y esta vez, después de una vida productiva, de grandes logros, estará rindiendo cuentas al Creador. Pero cualquiera sea el caso, se merece todo lo que está demostrando el pueblo italiano y a nivel internacional sobre este sorprendente autor. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.